Hola a todos. Hoy analizaremos Josué capítulo 22. Este pasaje narra un momento de alta tensión en la historia de Israel. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían solicitado y recibido su herencia al oriente del Jordán, Transjordania. Números capítulo 32. Sin embargo, habían hecho un pacto solemne con Moisés. Acompañarían a las demás tribus en la conquista de Canaán antes de regresar a sus hogares. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gadinitas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Josué 22, 1 y 2. Después de 7 años de guerra aproximadamente, estas tribus cumplen su compromiso y reciben la bendición de Josué para regresar a sus territorios. El río Jordán no era solo una línea geográfica, representaba una división simbólica entre la tierra prometida, Cisjordania, y más allá del Jordán. La preocupación subyacente era: ¿pueden estas tribus mantener su fidelidad a Jehová estando separadas del centro del culto en Silo? En el versículo 5 se hace una gran exhortación: solamente esforzaos mucho a guardar y hacer el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios, andéis en todos sus caminos, guardéis sus mandamientos, sigáis de cerca y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando observamos la estructura gramatical, vemos imperativos consecutivos: esforzaos, guardad, haced, amad, andad, guardad, seguid, servid. Hay una intensificación, mucho, y se hace un doble énfasis en hebreo, y está la totalidad, todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Esta es una cadena de obligaciones de alianza que resumen toda la Torá en relación personal con Dios. La frase gran altar aparece aquí con connotaciones negativas inicial. En hebreo, gadol puede significar grande en tamaño o grande en importancia. El tamaño exagerado sugiere ambición o desvío, no simple necesidad práctica. Las tribus transjordánicas no llaman al altar lugar de sacrificio, sino lugar del testimonio. Este término es crucial. En Génesis 31, 44 al 48, el monte Galaad es llamado Mizpa, torre de vigilancia, como testigo entre Labán y Jacob. En Josué 24, 27, una piedra es puesta como testigo del pacto. Aquí el altar funciona como testigo visible de unidad entre las tribus separadas por el Jordán. La crisis de Josué capítulo 22 casi desata una guerra civil. Las tribus de Cisjordania interpretan la acción de sus hermanos como apostasía. ¿Qué es esta infidelidad que habéis cometido contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy en pos de Jehová, edificándoos un altar para rebelaros hoy contra Jehová? Versículo 16. El altar central en Silo y posteriormente en Jerusalén representaba la unidad del culto. La fragmentación del culto equivalía a la fragmentación de la nación. La iglesia de Cristo es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos.
Efesios 4, 4 al 6. La división en el pueblo de Dios siempre ha sido vista como grave pecado. 1 Corintios 1, 10 al 13. El altar de Josué 22, aunque bien intencionado, casi destruyó la unidad. Cristo oró por nuestra unidad para que el mundo creyera. Juan 17, 21. Las tribus transjordánicas explican: no es para holocausto ni para sacrificio que lo edificamos, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que podemos servir a Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Josué 22, 26 al 27. El altar de Josué 22 era un símbolo externo de unidad. Cristo es el testimonio real y viviente. Apocalipsis 1, 5 y 3, 14. No necesitamos altares de piedra para recordar nuestra unidad. Tenemos la cena del Señor, donde recordamos el sacrificio de Cristo hasta que venga. 1 Corintios 11, 26. No necesitamos monumentos físicos para probar nuestra fe. Cristo mora en nosotros por el Espíritu. Efesios 3, 17. Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, lidera la delegación. Y los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Versículo 13. Fines es un tipo de Cristo mediador, sacerdote que representa a Dios ante el pueblo, enviado con autoridad para investigar, juzgar y reconciliar, pacificador que evita la guerra mediante la verdad. En Cristo tenemos un sumo sacerdote que no solo pregunta, sino que ya conoce los corazones. Hebreos 4:13. Él no envía delegados, Él mismo viene a nosotros. Él no pregunta, ¿qué es esto? Él ya sabe. Y en lugar de condenar, intercede. Romanos 8:34. Las tribus transjordánicas fueron juzgadas por sus acciones, no por sus intenciones. Sus hermanos no podían ver sus corazones, solo veían un altar masivo cerca del Jordán. Nosotros decíamos: si se dijere esto a nosotros o a nuestros descendientes en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el modelo del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que fuese testigo entre nosotros y vosotros. Versículos 24 y 25. Pablo advierte sobre el escándalo. 1 Corintios 8, 9 al 13. Nuestras acciones, aunque lícitas, pueden parecer pecado a otros. Sin embargo, la respuesta no es simplemente: no me importa lo que piensen, sino explicar con humildad, como lo hicieron las tribus transjordánicas. Más profundamente en Cristo, no somos juzgados por apariencias, sino por la verdad del corazón. Dios ve más allá del altar externo, ve la fe que hay en nosotros. 1 Samuel 16, 7. Y el sacerdote Fines y los príncipes de la congregación oyeron las palabras que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés dijeron, y les agradó. Versículo 30. La respuesta fue escuchar, no precipitar juicio, agradarse, alegrarse por la inocencia del hermano, bendecir. Fines y los príncipes regresaron bendiciendo. Esta es una imagen de la reconciliación que Cristo efectúa cuando Él ve la fe verdadera en nosotros. Aunque hayamos sido malentendidos, nos declara justos. Romanos 5:1. Y la comunión se restaura. De este capítulo podemos extraer algunas aplicaciones prácticas. Primero, examina tus altares.
Has construido algo en tu vida, una práctica, una tradición, una doctrina que parece desviación a otros creyentes. Aunque tu corazón sea puro, considera el escándalo. La unidad del cuerpo de Cristo vale más que tu libertad individual. No juzgues por apariencias. Las tribus de Cisjordania estaban listas para la guerra basándose en lo que veían. Cristo nos advierte: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Antes de confrontar a un hermano, escucha. Santiago 1:19. Valora la mediación sacerdotal. Fines evitó una masacre. En conflictos eclesiales, busca mediadores sabios, no guerreros. La iglesia necesita más Fines que Josafates de guerra. Cuarto, la unidad no es uniformidad. Las tribus transjordánicas no querían un altar diferente para adorar a otro Dios. Querían un testimonio de que adoraban al mismo Dios desde otro lugar. La unidad cristiana no exige que todos seamos idénticos, sino que todos adoremos al mismo Cristo con corazones sinceros. Quinto, Cristo es nuestro Jordán y nuestro Silo. No importa en qué lado del Jordán vivas geográficamente o espiritualmente. En Cristo no hay distinción entre judío y gentil, esclavo y libre, varón y mujer. Gálatas 3:28. Todos tenemos acceso al mismo altar, la cruz de Cristo, y al mismo sacerdote, Jesús, sin intermediarios territoriales. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron nombre al altar, el cual dijeron que era testigo entre nosotros, que Jehová es Dios. Versículo 34. El capítulo 22 de Josué termina con un altar nombrado y una guerra evitada. Pero el altar de piedra en Galaad no duró. Las tribus fueron exiliadas. El Jordán siguió dividiendo. Silo fue destruida. Pero el testimonio verdadero permanece. En Cristo no necesitamos un altar de piedra para decir que Jehová es Dios. Tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Tenemos al sumo sacerdote que vive para interceder. Hebreos 7:25. Tenemos la comunión del Espíritu que une a creyentes de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Apocalipsis 7:9. El altar de Josué 22 fue un testimonio de unidad terrenal. La cruz de Cristo es el testimonio de una unidad eterna, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Efesios 2:14. Que nuestros altares, nuestras iglesias, nuestras doctrinas, nuestras tradiciones nunca se conviertan en muros de división, sino en testimonios que Jehová es Dios y que en Cristo somos uno solo. La primera vez que Fines aparece con prominencia es el número 25. Durante la apostasía en Baal Peor, Israel se prostituyó con las hijas de Moab y adoró a Baal. La ira de Dios se encendió y una plaga mataba al pueblo. Entonces Fines tomó una lanza y atravesó a Zimri, un príncipe de Simeón, y a Cosbi, una mujer madianita, deteniendo la plaga. Ese acontecimiento se registra en Números 25, 11 al 13. En Josué capítulo 22, Fines no lleva una lanza, lleva palabras. Su misión no es ejecutar juicio, sino evitarlo. Escucha, interroga, evalúa y finalmente bendice a las tribus inocentes. Este es Fines como Paracletos, abogado, intercesor, pacificador, antes de que el término fuera plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Fines es un tipo de Cristo. Primero,
hijo del sacerdote, enviado con autoridad. Fines es hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Su autoridad deriva de su linaje sacerdotal. Cristo, sin embargo, no deriva autoridad de un linaje terrenal defectuoso. Él es el Hijo eterno del Padre, enviado con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 27. Fines representaba a Israel. Cristo representa al Padre mismo. Segundo, investigador de corazones. Fines pregunta, ¿qué es esta infidelidad? No sabe del antemano si hay pecado o no. Debe investigar, escuchar, discernir. Cristo no necesita preguntar. Él es el que escudriña las mentes y los corazones. Apocalipsis 2:23. Él conoce nuestras intenciones antes de que abramos la boca. Mateo 9:4. Y aún conociendo nuestros corazones mejores y peores de lo que Fines pudo imaginar, no condena al que viene a él. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Tercero, pacificador entre Dios y el pueblo. Fines evitó que Israel se destruyera a sí mismo, pero no pudo evitar que Israel cayera finalmente en la apostasía. El sacerdocio levítico fue temporal, terrenal y limitado. Cristo es el pacificador eterno, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Fines reconcilió tribus. Cristo reconcilia a Dios con el hombre. 2 Corintios 5, 18 y 19. Fines detuvo una guerra civil. Cristo detuvo la guerra entre la santidad de Dios y la culpa del pecador. Colosenses 1:20. Cuarto, el sacerdocio que bendice. Cuando Fines se convence de la inocencia de las tribus transjordánicas, no simplemente se retira, los bendice. Y el sacerdote Fines, volviendo a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán y a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta. Josué 22:32. La bendición sacerdotal era poderosa en Israel, pero la bendición de Cristo es infinitamente superior. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Fines bendijo a un pueblo que aún caminaría en desobediencia. Cristo bendice a un pueblo que será preservado para siempre. Juan 18, 28 al 29. Quinto, el testigo de la verdad. Fines fue un testigo ocular de que las tribus no habían cometido infidelidad. Su testimonio valió la inocencia de Rubén, Gad y Manasés. Cristo es el testigo fiel, pero más que testigo de nuestra inocencia, porque no somos inocentes, Él es testigo de que su sangre nos ha limpiado. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5, 6 y 7. Fines dijo: no cometisteis infidelidad. Cristo dice: su infidelidad fue puesta sobre mí, y mi fidelidad es imputada a ellos. 2 Corintios 5, 21. Fines caminó desde Silo hasta Galaad, cruzando el Jordán, llevando una pregunta cargada de amenaza: ¿por qué habéis cometido infidelidad? Cristo caminó desde el cielo hasta la tierra, cruzando la eternidad, llevando una promesa cargada de gracia: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fines preguntó para saber si habían pecado. Cristo vino sabiendo que habíamos pecado, y llevándolo sobre sí mismo.
Fines detuvo la plaga con una lanza. Cristo detuvo la ira con su propia sangre. Fines bendijo a las tribus y regresó a Canaán. Cristo bendice a su pueblo y se queda con él para siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, 5-6. Fines fue un gran tipo. Cristo es la realidad gloriosa. En Él no tenemos un sacerdote que pregunta, sino uno que ya respondió. No tenemos un mediador que duda, sino uno que ya intercede. No tenemos un pacificador temporal, sino nuestra paz eterna. De modo que así como lo dijo Juan Calvino, el que hace venir la paz es Cristo, y el que la conserva es también Cristo. Fines preguntó en Galaad. Cristo responde desde el trono de la gracia, y su respuesta es: perdonaos, reconciliaos, libres para siempre. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.